vamos a dar inicio acerca de esta movilización de esta estrategia y por qué el refuerzo escolar hoy en día y con más fuerza, de acuerdo a la norma 045, incluido de los niños de segundo a sexto grado de primaria y de primero al quinto de secundaria. Cuando nosotros hablamos del refuerzo escolar, siempre hemos dicho es para tratar de lograr logros de aprendizaje en una forma, con todos nuestros estudiantes, con una igualdad para todos, de acuerdo a este derecho de la educación. Todos los niños necesitan lograr aprendizajes y hoy día, de acuerdo a la pandemia, nosotros tenemos otra realidad diferente. Nosotros cuando iniciamos el refuerzo escolar, me acuerdo el 2014, que ustedes de repente han estado trabajando cuando era soporte pedagógico, tuvimos buenos resultados. Hasta el 2019 ya en la educación pública estábamos casi al nivel de la educación privada, e incluso en algunas regiones estaban por encima incluso de la educación privada. Pero, ¿qué pasó en estos 2 últimos años con esta parte, con esta etapa que nos ha tocado vivir, muy trágica en el caso del COVID? Vamos a ver que las realidades son diferentes, no solamente a nivel nacional, sino esto a nivel mundial. Entonces hemos tenido un retroceso en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ha habido bastante necesidad en esos estudiantes. Por ejemplo, si hoy día vemos alumnos en un cuarto grado de primaria o en un cuarto año de secundaria, vamos a ver que en el aula tenemos estudiantes con diversos niveles de aprendizaje. Tenemos con niveles de cuarto grado, tercer grado, segundo grado y hasta de un primer grado. En primaria y en secundaria igual. Porque en estos 2 años el estudiante de repente no ha logrado aprendizajes de las competencias. De repente ha desarrollado otras habilidades que también les ha servido y les sirve hoy en día, las habilidades tecnológicas, ¿no? Las TIC, se ha manejado la tecnología y la información. Hoy día vemos, por ejemplo, los mismos docentes que han empezado a trabajar de la virtualidad. Hoy día vemos cómo están manejando, cómo se ha aprovechado en estos 2 años de desarrollar esas habilidades tecnológicas. Vemos sus secciones, vemos cómo utilizan los aplicativos, cómo hoy día se está utilizando de repente ese espacio que años anteriores no lo utilizábamos como un recurso, que son las aulas de innovación. Hoy en día sí vemos que está lleno todos los días y se trabaja porque el niño también ya lo maneja. Pero no todos, como se dice, muchos de nuestros estudiantes por factores, especialmente en las zonas rurales, en las zonas bilingües, alejadas, han tenido problemas de la conectividad, del internet, o de repente los problemas que se iba produciendo el COVID, muchos niños quedaron huérfanos, se trasladaron de un lugar a otro, no participaban, y esto ocasionó que tengamos lo que hoy día tenemos en nuestras aulas, niños con diversos niveles de aprendizaje, que están en el cuarto grado, pero tienen niveles de aprendizaje menores, por esos 2 años, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado a tomar decisiones y trabajar el refuerzo escolar. Una movilización que vamos a irlo viendo, para ir viendo quiénes tienen que hacer refuerzo escolar. Si hoy día la gran mayoría de nosotros, de los docentes de aula, han evaluado, han hecho sus evaluaciones diagnósticas con el kit de evaluación, vamos a ver que hay bastante diferencia entre el 2019 y el 2022. Si vemos el 2019, vamos a tener niños que en muchas de las instituciones educativas llegan hasta el 60-70% en el logro, un 20% en proceso y un pequeño grupo en inicio. En las zonas rurales de repente un poquito más largo, pero siempre con esa intención de ir reduciendo brechas. Pero en esta realidad que nos toca vivir este 2022, lo tenemos invertido. Invertido porque de acuerdo a estos resultados, vamos a tener un gran bolsón en inicio, en proceso, y un pequeño grupo reducido, un porcentaje, en lo que es logros de grado. Entonces, esto ha hecho que se tome en cuenta de este diagnóstico que nos va a servir para dar una mirada y para ver cómo vamos a seguir avanzando con nuestros estudiantes, ver que este diagnóstico me va a servir para mi planificación,
Entonces se ha visto con la necesidad de hacer el refuerzo escolar. ¿Quiénes son los que van a ir llevando el refuerzo escolar? Ya muchos de los directivos ya han analizado la norma, la 045, y ahí bien claro dice, la necesidad es de todos los estudiantes, de segundo grado a sexto grado de primaria, de primero al quinto de secundaria. Todos deben llevar refuerzo escolar, porque sí, lo necesitan, tenemos el diagnóstico. Entonces, hay que ir partiendo por qué y cómo lo íbamos a hacer. De repente este año no hubo presupuestos, pero se trató de trabajar también bajo otras miradas, otros factores, de hacer este refuerzo escolar en el turno regular de clase. Tomar el horario de clases que tienen normales y no una alternancia. ¿Por qué razones? Por dos razones. En la alternancia, muchas veces cuando trabajamos el 2014-15 con refuerzo, con docente fortaleza y todo, vimos que en la tarde iban solamente muy pocos alumnos y los que más necesitaban nada más. Y a veces por diversos factores los papás no enviaban a sus hijos. No se hacía un refuerzo como se debería dar. Entonces, por diversos factores, diversas situaciones, trabajaban padres, no había quien lo lleve en la tarde, a veces los tiempos y todo eso ocasionó que en refuerzo no haya participación de todos. Entonces, en esta oportunidad se va a trabajar en su horario regular de clase. ¿Cómo lo voy a ir dando? ¿Y por qué? Porque hemos encontrado una brecha de esas necesidades y necesitamos trabajar de acuerdo a atenciones diferenciadas, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en las zonas rurales, los docentes ya trabajan esta atención diferenciada de acuerdo a sus sesiones, pero si nosotros vemos hoy día nuestra aula, en un urbano, hablemos más que el urbano que el rural, nuestra aula urbana parece un multigrado, por lo mismo que encontramos esas necesidades. Niños que están con aprendizajes de primer, segundo, tercero, hasta el grado que está. Y la otra parte, lo felicito que estén trabajando, que hayan tomado en cuenta este factor socioemocional, este factor, las actividades socioemocionales que debemos incluirlos hoy en día porque es una necesidad, no solamente para los maestros, sino también para los estudiantes. Fortalecer esas actividades socioemocionales, la parte afectiva, la autoestima en el niño, porque si no fortalecemos esto, el niño no va a llegar a aprender. Acuérdense que tenemos hoy en día, vemos la televisión, vemos lo que está pasando con nuestros estudiantes, vamos a ver cantidad de niños, pleitos, violencia, bullying, justamente por muchos factores. Uno de los factores es que estos niños han estado encerrados, más que nada en primaria y secundaria, 2 años como una cárcel en su casa sin poder salir por la misma situación del COVID. 2, porque papás también estuvo encerrado con sus hijos y a veces no han controlado sus emociones, los pleitos que hay en casa, los pleitos entre los papás, y eso observa el niño y se vuelve rebelde y llega y lo demuestra hoy en día en las aulas. Entonces, hay que ir trabajando mucho esta parte socioemocional con nuestros estudiantes. De repente trabajar lo que decía el especialista, la doctora, y eso es necesario, trabajar, aunque sea 5 o 10 minutos, sobre lo que es la respiración, la relajación en el aula, los juegos, una actividad pequeña antes de iniciar estas actividades de aprendizaje, con las sesiones de aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí vamos partiendo. No puedo dejar de lado hoy que hay necesidad, incluso en los mismos padres de familia, trabajar esta parte socioemocional con nuestros niños. En las fichas de refuerzo escolar sí está esta parte, está integrado como fichas para trabajarlo y que vayan de la par, pero no solamente en refuerzo debo trabajar esta parte, como lo decía la doctora, la psicóloga, tengo que trabajarlo en el día a día. Tengo que trabajar, que mi niño siempre tiene que entrar con esas ganas, relajado, pensando en qué aprender, más no en rechazar estos espacios. Entonces, en el refuerzo escolar vamos a ir viendo esa nivelación de aprendizajes de nuestros estudiantes para lo que me pide el estándar de grado. Hoy día vemos que ese niño está bien alejado del estándar, pero necesito que llegue a ese estándar, o al menos que se acerque. El refuerzo escolar
no lo voy a lograr que mis niños lleguen todos al nivel de grado en 4 meses o en este semestre que nos falta. Esto viene con otra etapa hasta el próximo año. Son 2 años perdidos por el estudiante que no lo vamos a recuperar ni en 2 ni en 3 meses. Eso es falso. Pero tenemos que ir caminando despacio, ir trabajando. Hoy día, más que nada, los docentes debemos ir pensando que ya no tengo que mirar de repente pensando en mi planificación para culminar todo lo que es una programación de grado, avanzar rápido, sabiendo que tengo una carga atrás, una carga que me pesa. Y si esta carga yo no reduzco el peso, para el próximo año me va a pesar doble, porque lo estoy alargando. Y ver las otras formas de refuerzo, cómo ir trabajando este refuerzo escolar, cómo ir trabajando esta parte de estas fichas, de estas actividades, que es con una mirada de acuerdo a esos ritmos, estilos que tenemos de nuestros estudiantes, hacerlo más fácil, más divertido para que se enganche en esas necesidades que ellos tienen para poder lograr aprendizajes significativos. Las formas de aprender son muchas. Imagínense, hoy día hay muchos docentes que están utilizando lo que han aprendido en la pandemia, la tecnología, el uso de las computadoras, que son parte, como un recurso también para aprender. Hacer que sus experiencias de aprendizaje, los felicito, estuve por Trujillo visitando instituciones educativas, he visto que están ya adecuando sus experiencias de aprendizaje. De repente hay todavía dificultades, pero uno aprende haciendo. Si no aprendemos, si no hacemos, no aprendemos. Sino el que comete errores es porque más está avanzando. Tengo que trabajar pensando en el contexto, en esas necesidades de mi estudiante. Trabajar, como le digo, esta dimensión socioemocional, paralelo. Y acá lo que tenemos que ir viendo en refuerzo es que vamos a tener una atención específica de acuerdo a necesidades. Ahí viene la atención diferenciada. ¿Cómo debo trabajar hoy en día en mis aulas viendo esa necesidad? Si nosotros vemos, hay muchas causas que dificultan el aprendizaje, el avance. Como vemos ahí, por ejemplo, esa es la realidad de nuestro diagnóstico cuando vemos a los hombrecitos, tenemos uno alejado, que está desenganchado del grupo. ¿Y quién será ese uno? Ese uno, ese poco, ese porcentaje chiquito, son los alumnos que hoy día se encuentran en el grado. Y la gran cantidad está fuera, desenganchado, y lo que queremos es conectarlos, que ellos también lleguen a esa parte y se hagan un solo bloque. Eso es lo que buscamos hoy día con el refuerzo escolar. El docente va a trabajar de acuerdo a necesidades identificadas. Y acá hay que ver dos cosas. Tener una planificación de refuerzo, como se tiene una planificación del año. Y toda planificación tiene que partir de un diagnóstico. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, me voy a un hospital, cuando saque mi cita, el doctor no me da de frente las pastillas. El doctor me va a examinar primero. Después de examinar, me va a decir, esto es lo que tienes. Vamos a darte esta receta, me va a dar las pastillas para que... Y con eso tampoco nos dije, ya no, te voy a ir verificando cómo va tu avance, hasta el final ver si sanaste o no sanaste. Igual en la planificación. Tenemos que seguir planificando, pensando en esas necesidades. Aplicamos el kit de evaluación. Yo tengo que haber analizado ese kit de evaluación, pero en la mayoría de los casos tienen el registro hecho lleno, pero lo único que han ubicado es tener los niños que están en inicio, en proceso y en logros. Pero no han visto esa segunda parte del registro. Porque con decir que hay 15 que están en proceso, tengo que ver en qué competencias, qué cosa, que la mayoría, qué carece, qué dificultad tiene la mayoría de mis estudiantes que están en ese inicio y proceso, porque cuando se toma el kit de evaluación, las preguntas están de acuerdo a cada competencia. Entonces yo tengo que ir también dándole esa mirada, porque esa es la mirada más fina para yo poder planificar mi plan de refuerzo o incluso mi programación anual para el próximo año, porque ahí ya tengo resultados. Creo que esa parte nos está faltando todavía de ir analizando para la hora de hacer nuestras fichas o a la hora de hacer nuestras experiencias de aprendizaje. Es necesario la mediación que debe existir entre el docente y el estudiante.
A veces no hay mediación, no hay interacción, todavía nos jala, y más que estamos mirando a acabar en la programación de grado, hacemos sesiones a veces expositivas, explicativas, sin retroalimentación, o a veces una retroalimentación elemental que no nos ayuda o no ayuda al estudiante para poder lograr aprendizajes. Y en la evaluación igual, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo debemos ir evaluando. Cómo tengo que, hablamos de la famosa evaluación formativa, pero todavía vemos que hay docentes que están trabajando con notas. Vemos la nota, vemos si el alumno logró, sacó un 20, un 15, etcétera, pero no miramos el proceso. A veces, con un ejemplo, de repente un niño hizo todo el proceso del problema, lo hizo tan bien, pero que al final, en vez de poner un 9, puso un 8, se confundió en un número y le hemos puesto mal. Eso, ese niño sabe. Lo único, tuvo un error al poder sumar, se le pasó, lo puso, se distrajo. Entonces, hay que ir viendo esta parte que es, esta evaluación tiene que evaluar ese desarrollo, cómo el niño utiliza competencias para resolver un problema. Y al planificar igual, todavía vemos una planificación que no lo estamos trabajando bajo un enfoque de competencias en la cual vamos en función al reto, y de acuerdo al reto, ese niño tiene que movilizar competencias, capacidades para resolver. Todavía también nos falta. Estamos haciendo pensando en los desempeños, y cuando planificamos pensando en un desempeño, nos vamos a hacer una planificación de contenidos o conocimientos y nos salimos del enfoque. Y para esto, ¿qué nos falta utilizar? Los recursos y materiales, esos medios que a veces no lo utilizamos y lo tenemos en la escuela, o tanto en primaria como en secundaria, y no usamos esos recursos. No trabajamos de acuerdo a esas formas de atención que tenemos hoy día en el aula, mirando a ver qué hago con ese niño que está en un inicio, incluso en un preinicio, en un proceso, y me olvido de ellos y estoy trabajando solamente con los niños que están en logro, porque lo he programado de acuerdo a ellos, pensando en ellos y pensando en terminar mi programación de año. La organización del aula, seguimos, todavía nos falta. Hoy día vemos las aulas vacías, no están letradas, no tienen rincones, les falta manejar. No usamos los espacios, a veces nos encerramos en 4 paredes y no salimos, y en 4 paredes hacemos todas las competencias. Teniendo un montón de recursos en la escuela, un biohuerto, el patio, para trabajar competencias, las diversas competencias, el aula de innovación y otras cosas. Debemos trabajar con los bailes, cuántas cosas para trabajar en el día a día que el niño movilice competencias. Entonces, ahí tenemos que ir mirando estas partes de cómo ir trabajando el refuerzo escolar. ¿Qué áreas se han priorizado en el refuerzo escolar y por qué? En el caso del refuerzo escolar, se han priorizado dos áreas durante este año, ¿no? El área de comunicación y el área de matemática. ¿Por qué? Porque son las competencias que más se trabajan, que el niño trabaja en el día a día. El niño tiene que trabajar este enfoque del área de comunicación, el enfoque comunicativo, para poder integrarse dentro de la sociedad, dentro de un grupo, dentro de esto, y comunicarse con los demás. Entonces se ha tomado 2 competencias en esta área. Y en matemática, porque en matemática, como ustedes saben, se hace matemática desde que el niño camina, sale, se despierta de su casa del día hasta que regresa. Hace matemática en el camino, en su desplazamiento, cuando compra el mercado, cuando va a la escuela, cuando ve cantidad. Entonces, todos los días hacemos matemática. Y a veces decimos que no se trabaja y no se debe trabajar, hay otras áreas, pero sí, la matemática trabajamos diario. Desde que se desplaza, desde cuántos platos da, cuánto come, qué come, cómo se... Entonces, hacemos de todo. Las otras competencias también se trabajan, pero se ha priorizado, como les digo, estas 2. ¿Y por qué razones? Cuando trabajamos las competencias, por ejemplo, comunicativas, lee diversos tipos de texto o escribe diversos tipos de texto, lo estamos trabajando todavía mal.
nos cuesta trabajar, nos cuesta leer, de repente todavía nos falta un manejo disciplinar de las áreas para ir viendo estas competencias y mejorar nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿qué hago cuando he estado visitando y he encontrado, por ejemplo, algunas evidencias en la escuela, como mirar, por ejemplo, acá, qué trabajamos y cómo trabajamos el leer diversos tipos de texto? En algunos casos, ¿eh? Acá parten de un texto, trabajan, trabajando la lectura, una lectura general, total, lectura silenciosa, y, pero ¿qué está pasando? Hacemos la lectura en cadena, pero cuando veo que hacen la lectura en cadena, le dicen al alumno tal, lea esa parte, continúa el siguiente, pero ¿dónde están las preguntas y repreguntas para ir haciéndolo comprender al niño, a ver que si está comprendiendo o no, y hacerlo regresar al texto? Pero no pasa todo eso. Y lo peor es que vemos todavía en las preguntas de comprensión, preguntas múltiples, objetivas, que no me van a ayudar a que el niño, a veces el niño que está al costado copia y marca lo mismo, y a la hora de preguntarle no te responde nada. Deben ser abiertas para que el niño de repente puede cambiar de usar otros vocabulario y responder de acuerdo a lo que él está comprendiendo. Y ahí me voy a dar al niño si comprendió o no comprendió. Otro es que están trabajando, por ejemplo, en este caso, si nosotros vamos a las capacidades, al estándar y las capacidades que tengo que lograr en el EN, yo veo que dentro de estas 6 o 7, y en otro caso son más todavía, de las 10 preguntas, 9 son literales. 9 son de la primera capacidad, te ubica información del texto en forma explícita, porque está. Entonces, ¿qué hace el niño acá? Es fácil esa parte, ya lo manejan, porque el niño busca, relaciona dónde está más o menos esa pregunta y pum, copia y encontró la respuesta. Pero eso no me está diciendo que el niño ya comprendió la lectura. O cuando vemos, por ejemplo, la parte inferencial, no hacen el deduce, no hacen, hay preguntas que tengo que trabajar, que son importantes dentro de la inferencia. ¿De qué trata el texto? ¿Por qué deduce el significado de algunas palabras o frases? ¿Por qué se escribió, se puso eso en el texto? Acercarlo a que ellos vean, infieran, para dar respuesta, deduzca para dar respuesta, pero eso no encontramos. Y menos encontramos la parte de la reflexión. Si yo le pregunto al niño en la reflexión de para qué se escribió el texto, qué aprendí del texto, a ver, opina, ¿para qué te sirve el texto? Si el niño no hago estas preguntas con ese niño, de nada me sirve que el niño sepa leer si no comprende lo que lee. No le sirve nada que haya leído el texto. Yo tengo que llevarlo a que ese niño me diga, me opine, ¿para qué? ¿Cómo le va a servir ese texto? ¿En qué le sirve? ¿Cómo es lo que ha aprendido en el texto lo puede llevar a su vida diaria? Porque para eso leemos un texto, por ejemplo, un texto instructivo. Si yo le digo al niño, ¿para qué has leído? ¿Por qué? ¿Qué has aprendido con ese texto? Vas a ir a preparar una receta. ¿Y qué puedes hacer tú? Entonces, ese niño, si yo le llevo a esa reflexión, ese niño va a comprender, ya ha comprendido cómo se hace un texto descriptivo. Por ejemplo, otro es un texto descriptivo. Muchas veces, como les digo, nos vamos a ir trabajando al desempeño. Claro, en los desempeños está la gramática, está la ortografía, está la sintaxis, pero no te dice que lo lleves en una forma aislada. Entonces, todavía vemos que se enseñan desempeños por separado. Vemos, por ejemplo, que escriben, a ver, hoy día vamos a aprender a escribir el punto o las clases de punto. Y vamos a trabajar los conceptos. Pero si yo no le digo dónde vas, y ese niño no sabe dónde utilizar ese punto, cuando yo le digo escriban, no va a saber dónde colocar. Pero si yo llevara a trabajar esos puntos, que voy a llegar al concepto, sí tiene que llegar el niño a ese concepto, pero lo llevo desde un texto, le digo que indaguen, encierren estos textos o en secundaria, encierren los verbos dentro del texto y llevarlo después a decir, este es un verbo, esta es la acción que realiza, que está realizando el sujeto. Ese niño va a ir aprendiendo cómo usar esos puntos y en un texto decir, acaba, este es un punto final, un punto seguido, y de ahí jalo los conceptos. Acuérdense que
los enfoques me llevan a ir a trabajar a partir de un texto. No dice la competencia que vayas a trabajar por separado del resto. Tengo que movilizar competencias, tengo que hacer que dentro de esos textos, mi niño escriba un texto, lea un texto. Y cuando decimos esto, por ejemplo, miraba una evidencia en la cual decían, describan una mascota. Y el docente, claro, con todo ha trabajado, ha hecho, hay ideas y pone la estructura del texto en un esquema y le pone las características para ir ubicando como un esquema de cómo es un texto descriptivo. Pero cuando le dice escriban, ¿qué pasa? Que el niño empieza a poner, por ejemplo, dice, mi perrito, o sea, le pone el título, todos le ponen bien, mi perrito leal, por decir. De ahí viene el problema. Pone, mi perrito es de color blanco, mi perrito tiene 2 orejas, mi perrito tiene 4 patas cada vez, y etcétera. Así. ¿Qué ha hecho? Un listado. ¿Será un texto? ¿Hay coherencia o cohesión entre sus ideas? ¿Esto puede utilizar los conectores lo que le he enseñado? No. ¿Qué es lo que está faltando? En el caso de primaria, incluso en el caso de secundaria, porque hoy día van a encontrar esos problemas porque hay niños que han pasado de 6º grado hasta el 3º secundario. Y van a encontrar esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Es como si yo ahorita a todos ustedes le dijera, saquen su hojita, escríbanme un memorándum. Unos cuantos nos van a hacer, el resto se va a quedar mirando. ¿O qué va a hacer? Al toque va a ir a googlear con su celular, va a buscar un modelo. Eso nos falta trabajar cuando trabajamos el escribe. El plagio es una estrategia de aprendizaje. Yo tengo que tener un modelo para poder escribir, si no, no lo voy a hacer, por más que conozca toda la teoría. Entonces yo tengo que ponerle un texto descriptivo similar y en ese texto incluso el niño va a decir, estos son su estructura, su título, los párrafos y todo. El nombre del autor, cómo está escrito, cómo engancho esas características con conectores, entonces, tanto en primaria como en secundaria. Entonces va a poder elaborar y ahí puedo enseñar incluso los puntos, las mayúsculas, etcétera, pero en un texto, para que ese aprendizaje, para que movilice capacidades, todas las capacidades, y desarrollemos competencias como debe ser. Hay de igual manera en matemática es peor todavía. Y en primaria hay que ir mejorando esta parte, les digo, porque tenemos que ir trabajando con material concreto. Nosotros sabemos que dice, para movilizar la competencia, tenemos que combinar todas sus capacidades. Por ejemplo, trabajamos a veces, muchos trabajamos la tercera, nos olvidamos de la cuarta. Por ejemplo, traduce cantidades. Vamos a ver que el niño sepa comprender ese problema, ubicar los datos, ver qué le pregunta el problema, qué le pide el problema y jalar un modelo, más o menos. Ahí viene su hipótesis. ¿Cómo lo puede hacer? A ver, de repente tiene estrategias y lo puede hacer en un momento, de repente le falta solamente aclarar algunas ideas. Nos falta la comprensión, esas representaciones. Acuérdense, en matemática tenemos que seguir los procesos didácticos. Si no, el niño no va a construir nociones. Si nos vamos solamente al algorítmico, vamos a tener problemas como los profesores de secundaria dicen, no, este niño ha venido sin nociones matemáticas y no se puede avanzar. Y es verdad. Tenemos que construir nociones para poder desarrollar problemas. Estas representaciones, por ejemplo, de lo concreto, lo gráfico, que va a ayudar bastante cuando trabajan en primaria y llegan a construir nociones, más que nada en primaria, porque es la base. Por ejemplo, miraba yo cuando le decíamos a un niño, a ver, mi niño, por ejemplo, de un 2º grado, ya sabe a contar, cuenta del 1 al 100, cuenta, hace el conteo, pero no sabe, no ha construido el número, porque si yo le digo en un almanaque, le señalo un número, el número 9, 8, el niño no sabe qué número es, te va a llegar a contar desde el 1, cuadrito por cuadrito, llegar al 8 y va a decir 8. ¿Y por qué? Porque no construyó el número, no construyó el número. Igual en las otras, en las nociones de la adición, sustracción, etcétera, igual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Cuando nosotros vemos, la matemática tiene que ser con uso de material para construir esas nociones y hacer matemática como debe ser. Y como ejemplo tenemos nosotros, a ver, cuando vamos al mercado, todos nosotros, tú preguntas a un comerciante, te dice, ¿has estudiado? No, nunca, no he ido 0 grado, no he ido ni a primaria.
pero qué bien maneja la matemática. Tú le dices, véndame 1 kilo de arroz, él te despacha 900 gramos y te los pasa por 1 kilo. Sabe cuánto está ganando y sabe que va a seguir ganando cuánto por cada kilo gana. Cuando te da los vueltos no se equivoca, te da exacto, te da los vueltos, o a veces menos, porque sabe que te está dando menos, pero no te da más. Y si le preguntas, nunca he ido al colegio. Entonces la matemática es uso de material y de ahí a ese comerciante lo único que le falta es construir esas nociones y llegar a ese algoritmo, porque ni la tabla lo conoce, no lo sabe, ¿no? Y la última parte del argumenta. Yo tengo que tener en cuenta, para yo llegar y decir si mi niño está aprendiendo a resolver problemas, tengo que preguntarle del desarrollo. A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué faltó? ¿O dónde te equivocaste? Si el niño te explica todo el proceso y te explica con material concreto, ya sea un gráfico, o ya si tiene las nociones con un cálculo mental, entonces yo puedo decir que ese niño ha aprendido. Pero nos falta, a veces por la nota decimos, ya, bueno, ya está, tiene 15, 14, le ponemos esta parte de la evaluación cuantitativa y nos estamos equivocando a la hora de evaluar. Entonces, estas partes tenemos que seguir retomando, y esto le digo porque esto es lo que tenemos que ir trabajando con fuerza en el refuerzo escolar durante este año, en esta primera etapa, y esto va a continuar el próximo año, porque analizando los estándares, tanto en primaria y secundaria, vamos a ver que hay complejidad y gradualidad dentro de la competencia. Por ejemplo, si voy a ciencia y tecnología, yo trabajo el aire, por decir, como un eje temático, ese aire lo enseño desde inicial hasta secundaria, incluso hasta superior, incluso más allá. ¿Y desde dónde empiezo? Desde cómo es el aire, desde el primer grado, de repente cómo atrapamos el aire, en el segundo grado propiedad, y así voy siguiendo. Igual, en todas las áreas, en los estándares, hay esa complejidad y esa gradualidad de las competencias. Y eso también tenemos que leer bien, porque a veces enseñamos cosas que no están en el grado a los niños que están en grados menores. Por ejemplo, a veces hay muchos en los colegios se están enseñando nociones que no les compete al grado. Por ejemplo, están haciendo multiplicación en un segundo grado de primaria. Cuando les preguntamos, ¿y por qué hacen la multiplicación en un segundo primaria si ese niño ni siquiera sabe sumar todavía? Y yo les digo, busquen, a ver, busquen los desempeños de grado, busquen en la programación si está la multiplicación. Yo tengo que construir nociones para que cuando llegue a secundaria se sigan construyendo las otras nociones que tenemos, que el niño tiene que ir construyendo en secundaria, que son más complejas. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado en el caso de las programaciones. Y otro es en el día a día, al programar experiencias. Acuérdense que un niño, tanto en primaria como en secundaria, con una clase no basta a veces para construir estas nociones. Yo tengo que trabajarlo en 2 o 3 sesiones para ir reforzando y que vayan entendiendo todos. Pero si yo en mi programación coloco 3 o 4 competencias de matemáticas, no voy a lograrlo, es por gusto, es mucho, muy denso, y entonces voy a saltar y voy a hacer clases solamente con una pasadita y pasar por cada uno, y es por eso que tenemos a veces resultados. Debemos programar de acuerdo a necesidades, pensando en el niño, por eso es el diagnóstico, no pensando en nosotros por querer concluir una programación del grado. Entonces acá tenemos que ir viendo esta parte y retomando. De repente, yo los felicito porque sí hay muchas experiencias que están adecuando, pero tomar en cuenta ese diagnóstico, no hacerlo con mucho tiempo, o sea, con muchas competencias que no lo voy a poder lograr. No hay necesidad que en una competencia estén en una experiencia estén todas las competencias. Tampoco puedo forzar competencias que no puedan entrar, pero sí mi situación, mi reto tiene que ser de alta demanda cognitiva, donde movilice las varias competencias que necesita para dar respuesta a ese reto que tiene en la experiencia. En el caso del refuerzo, está relacionado a esas experiencias que están en el trabajo de cada uno de ustedes. También pueden ir adecuando todas estas experiencias
todas estas fichas son recursos que les da el ministerio para que se trabajen. Algunas, si gustan, lo pueden ir adecuando al contexto, a la necesidad que encuentren, o también aplicando la ficha como está, ¿no? ¿Cómo ha sido el escenario que se ha encontrado en las aulas en un contexto actual? Ya hemos ido conversando. Acá tenemos nuestra brecha ha crecido en el sentido, en este caso, para la izquierda. Lo que ya teníamos casi cerrado esto, hoy día se ha extendido. Y nos alejamos un poquito de acuerdo a lo que queremos lograr, a ese perfil que nosotros tenemos, que tiene cada estudiante al culminar su quinto secundario. Entonces, ahí tenemos que ir viendo de esta brecha, que no cerrar esa brecha, que se recorte con ese niño que está a la izquierda, se acerque más al que está a la derecha y no tengamos uno nada más que esté volando, sino todos que estén logrando esos aprendizajes. Hoy día encontramos una heterogeneidad dentro de esa brecha de aprendizaje en el aula. Tenemos niños con diversos niveles de aprendizaje y yo le tengo que dar oportunidad más, no al que sabe, sino a los que necesitan mayor, ahí le doy mayor tiempo para que transiten en esos niveles que se encuentran y poder llegar al nivel de grado. Nos falta trabajar de repente un poquito lo que respecta al relacionamiento, a que ellos, el niño empiece a partir de las interacciones, empieza siendo más autónomo, no trabajamos a veces en equipos ni en pares, trabajamos de repente solamente con una interacción docente-alumno. Por eso es que habemos bastantes niños que no participan en el aula, son pasivos, están callados y solamente participamos con aquellos niños que están con un logro, que son poquitos que siempre van a responder y no le estamos dando esa misma oportunidad a los niños que no, todavía les falta, que tienen niveles más bajos. ¿Y por qué tenemos que ir viendo? Porque para todos pensemos en una igualdad, para todos tienen la misma oportunidad para aprender en la vida. Y lo que aprenden hoy día, ¿para qué les va a servir en el futuro? Y a veces ahí también nos falta llegar a esa transferencia cuando hacemos las actividades, de decir cómo mi niño puede acercarse un poco más, llegar, cómo le va a servir, cómo le puedo preguntar, ¿para qué te sirve lo que has aprendido el día de hoy? ¿Dónde lo puedes utilizar? De repente esas preguntas de reflexión nos falta todavía ir cerrando. A veces cerramos en la metacognición, pero no cerramos en una transferencia que es necesario trabajar con nuestros estudiantes. ¿Dónde se incluye el plan de refuerzo? Bien, entonces el plan de refuerzo vamos a incluirlo en un plan de trabajo de refuerzo escolar. Puede estar inmerso en su plan anual de trabajo en el caso de las instituciones educativas. Los directores lo pueden poner dentro de su plan anual como una actividad más, pero si gustan pueden hacer un pequeño. No tiene una estructura establecida por el ministerio. Puedo colocar, yo hacer mi estructura, colocar el objetivo del refuerzo escolar, mis metas, a dónde quiero llegar, pero son metas reales, ya de lo que conocen su institución educativa, su cronograma de las actividades que van a realizar para poder lograr, en el caso de los docentes de aula, las fichas como las competencias que van a ir trabajando, lo que le falta reforzar, y en el caso de los directivos, el monitoreo. Es obligatorio hacerle un seguimiento y un monitoreo, pero un monitoreo no para ver si están haciendo o no están haciendo, si están trabajando o no están trabajando. Un monitoreo mirando la parte pedagógica para poder hacer las asesorías a nivel de institución educativa. El directivo, de acuerdo a la norma, tiene que hacer 2 asesorías durante este semestre. Entonces, para ver sobre necesidades, pero en la parte pedagógica, no de repente en la parte de gestión, porque lo que necesita el docente es trabajar esta parte pedagógica. Ir mirando en la evaluación de salida, en el kit de salida, porque el kit me va a decir, a ver, cuánto he avanzado durante este año. Yo sé que se va a reducir, si trabajamos bien, no vamos a llegar a un 100%, espero que un 10 o 15% ya hemos hecho bastante en poder recuperar esa brecha y ir cerrando esa brecha. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. La evaluación de salida nos va a ayudar a esta parte, ¿no? Entonces, en la evaluación de salida es el mismo kit. El niño, por ejemplo, que ha dado de segundo grado, dio la ficha del kit de segundo, para esta salida, ese niño mismo de segundo va a dar la ficha de tercero. Y así sucesivamente, el de tercero, el de cuarto, el de secundaria, el de primero, el de segundo, etc. Y esa es la ficha de
salida para los estudiantes en lo que es la evaluación del KIT en el mes de noviembre. Esto me va a ayudar a tomar decisiones para el siguiente año y para reflexionar qué cosas todavía me falta ajustar, que eso le va a servir también como un diagnóstico para el siguiente año. Y las acciones de la implementación de refuerzos son 3 etapas: el diagnóstico, el desarrollo y el cierre. En el diagnóstico ya conversamos bastante en identificar las necesidades y seleccionar a sus estudiantes de acuerdo a ese kit de evaluación. O otra, de repente hay muchos que han tomado, de repente, no sé, en la UGEL de repente han tomado su prueba regional, o hayan tomado el docente mismo, haya tomado sus pruebas de entrada, pero acuérdense, de acuerdo a eso me va a servir identificar a esos niños. La organización y los horarios. Tengo que organizar el refuerzo escolar, tengo que ver un horario de trabajo, y este horario tiene que estar en el aula publicado. Cuando visita el directivo, visita un especialista, vea que esas horas que tiene el refuerzo se esté cumpliendo, porque es una norma, está dado, y se haga refuerzo escolar, porque hay necesidad en los estudiantes. El análisis de los resultados, voy a ir avanzando de acuerdo a cómo voy desarrollando estas actividades del refuerzo con las fichas y las guías que vienen. Y en el cierre, la evaluación de salida, informar a los padres. Y como ustedes ven ahí, es importante en las 3 etapas, ahí la comunicación a los padres de familia. Tiene que haber comunicación, porque para esta parte de lo que se dice, la impresión de las fichas, eso tiene que salir de casa. Entonces, si nosotros conversamos, porque a veces pedimos dinero para la ficha y no nos mandan porque no les explicamos a los padres de familia. Pero si hoy día vemos nosotros el kit de evaluación resultados, yo le hago ver al padre de familia cómo se encuentra su hijo, que tiene bastante necesidad. Yo sé que ese padre de familia va a estar preocupado por apoyar. Y hay muchos que apoyan a sus hijos, incluso ustedes mismos, cuando hay en primaria y en secundaria, cuando preguntan al papá, profesor, ¿puede darle unas horitas particulares que le voy a pagar? Profesor, mi niño, estoy buscando un profesor que le dicte. Hay preocupación. Como también vamos a ver 2 o 3, una poca cantidad de padres de familia que sí, es cierto, van a decir que no les interesa la educación de sus hijos. Que sí hay, pero hay que seguir conversando. Hay que ir haciéndoles cambiar ese chip también a esos padres de familia. Entonces es importante esa comunicación para tener ese apoyo del padre de familia. Acá tenemos en esa etapa de reconocimiento, no solamente para mi diagnóstico me sirve la evaluación y la sistematización, también el análisis de las evidencias o de las actuaciones. Eso todavía es más rico para poder yo planificar y ver cómo está mi niño. Yo veo una evidencia, por ejemplo, en secundaria, veo que les he pedido que me hagan un texto o una infografía. En esa infografía, de repente, como el niño todavía no, a veces en los de tercera secundaria, no saben ni cómo hacer una infografía, no conocen su estructura, ni para qué sirve, entonces es complejo. Entonces, tengo que yo ir mirando de esa infografía que le he pedido. Muchos de ellos han hecho un texto corrido, no hay infografía, no tienen la estructura, entonces me va a servir para poder yo analizar y ver qué es lo que tengo que trabajar con ese niño respecto a este texto, a esta tipología de texto, para poder que ellos vayan construyendo. Entonces, tengo que tener evidencias o actuaciones de mis estudiantes para poder planificar o desarrollar las actividades de refuerzo para cada semana. Esto tanto para primaria como para secundaria, ¿no? ¿Dónde encontramos nosotros estos materiales y recursos educativos? Los materiales, ahorita tenemos materiales, por ejemplo, tenemos experiencias de aprendizaje del 2020, 2021, tenemos fichas de refuerzo del 2020, 2021, y ahora tenemos las fichas para refuerzo de este año que están colocados también en el repositorio de Perú Educa. En el caso de primaria hay 2 fichas colgadas, el 1 y la 2, y en el caso de secundaria hay 19 fichas para ir trabajándolos de acuerdo a esas necesidades que vamos encontrando dentro de las aulas. Ahora el problema es cómo yo selecciono
a mis estudiantes. En secundaria no hay problema porque sus fichas son correlativas. O sea, la ficha 1 viene a la ficha 2, la ficha 3 y cada día puede aplicar una ficha en el refuerzo. Respecto a los tiempos, a los horarios, si bien es cierto, se dice 2 horas de matemática, 2 horas de comunicación, pero yo puedo ir trabajando de acuerdo a las necesidades, en este caso más que nada en primaria, porque el profesor dicta todas las áreas o todas las competencias, el docente puede ver de acuerdo a las necesidades. De repente tiene un segundo grado y mis niños no leen ni escriben. ¿Cómo avanzo otras competencias si mi niño no sabe leer ni comprender lo que tiene que trabajar? Entonces puede trabajar 3 horas de comunicación y quitarle 1 horita a matemática, pero no le puedo quitar las 2 horas. Puedo quitarle a matemática 1 hora porque matemática, acuérdense que sin que sepa leer o escribir, utilizando material concreto, que yo le dicte la pregunta, el niño puede hacer matemática. Entonces tenemos que seguir trabajando esa parte de la matemática. En el caso secundario hay un poquito de problema que espero que cuando el especialista, y acá también recoger de repente con los directivos, docentes, ver qué dificultades tienen, porque en el caso de la norma dice bien claro que en el caso secundaria, 1 hora está dentro de su trabajo regular que puede tomar en cuenta para el refuerzo, y la otra está que puede utilizar dentro de las 6 horas que tienen de talleres, porque el docente se le paga por 24 horas de labor en aula y 6 de talleres, ¿no? Entonces, en estos talleres completar, pero acá había un problema y esto ojalá que se solucione y ver también de acuerdo a las... Hay muchos docentes que están contratados por horas y no tienen horas de taller, o hay profesores que trabajan en 2 colegios diferentes, entonces hay situaciones que de repente acá también van a ir viéndolo ya con los especialistas y con cómo trabajar y con la misma, de acuerdo también al contexto de la escuela, con los directivos, cómo ir trabajando, ¿no? Esta parte. En el caso de secundaria y primaria, ahí tienen rurales y instituciones de E y B. En el caso de las instituciones rurales multigrados, en algunas están focalizados, no en todas las mujeres, no sé cómo está en el caso de las mujeres de ustedes, en la rural, en primaria más que nada y en secundaria, ellos van a tener un presupuesto. Ustedes van a tener un presupuesto, se va a contratar un profesor de refuerzo, solamente para los focalizados, un profesor de refuerzo que va a trabajar con una alternancia, o sea, fuera del horario de clases. Solamente para los focalizados, pero el resto trabaja en su hora de clase, no se quita. Espero que para el próximo año se mejoren los presupuestos, se cambie y haya una alternancia, pero para todos, pero viendo también esa necesidad que hay, viendo realidades, porque muchas veces ponemos, como en 2014 se puso profesores de refuerzo escolar, pero a la hora de ver, cuando se visitaba las aulas, tenían 4 alumnos, 3 alumnos de un total de 60, de un total de la escuela que tenía un 60, 40 alumnos en grado, no todos asistían, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir mirando todavía esas dificultades que nosotros vamos a ir encontrando con nuestros estudiantes para poder ir trabajando esta parte de lo que es el refuerzo escolar. En el caso de los focalizados, van a tener un asesor pedagógico que la UGEL les va a enviar, un gestor pedagógico que también va a visitarlos a los focalizados y con ellos trabajar y hacer un seguimiento de lo que necesitan los docentes y ahí de repente aprovechar bastante los docentes para que vayan aclarando algunas dificultades, algunas necesidades que ellos tengan que se les presenten en el camino para poder absolver esta parte, ¿no? Esta parte de ir mirando, de ir viendo. Ahora, respecto al trabajo de lo que decíamos, cómo utilizamos esos recursos que hoy día tenemos en el aula, ya sea en comunicación o en matemática. Por ejemplo, vamos a ver qué está pasando en comunicación. Hoy día cuando visitaba colegios me decían, a ver, su biblioteca bien organizado, bien bonito, la sala de lectura muy completa, exacto, los libros están de acuerdo a su tipología, pero yo les pregunto más que nada en primaria y secundaria, más en primaria que en secundaria, ¿cuántos niños van a una biblioteca?
Si nosotros miramos, vemos, en el caso de primaria van 2 o 3 de un promedio del total del colegio. En secundaria de repente un poquito más porque a veces tienen tareas y sacan, pero no va, la gran cantidad no va. ¿Por qué razones? En el caso de primaria y secundaria, llega de su casa, espera la entrada, está entrando, de frente se va al aula. El recreo es sagrado, ustedes saben, no podemos tocar su refrigerio del niño, sus descansos, tiempo de relajación, y no le puedo quitar. Y a la salida toca el timbre, los niños están esperando, en el caso de primaria el papá ya lo está esperando para llevárselo, en secundaria también para llegar temprano a casa. Entonces no hacen uso de la biblioteca. En el 2018-19 se quedó con 2 estrategias de implementar bibliotecas escolares en primaria. En secundaria de repente por los cambios de docente, de repente no se pudo trabajar porque era un problema con las aulas porque el profesor dictaba una hora, a la siguiente entraba otro profesor de otra área y se acortaba esos tiempos. Pero en primaria sí podemos seguir trabajando esta parte de la biblioteca del aula. Si nosotros colocamos la biblioteca del aula dentro, estos libros dentro del aula, el niño se va a acercar en cualquier tiempo, hasta en su recreo, va a mirar, se va a acercarse, si no sabe leer, incluso va a ojear, va a dibujar, va a ver los dibujitos y de acuerdo al dibujo puede deducir y decirme de qué trata el texto que ha leído. Pero si nosotros no tenemos esto, no vamos a ir creando ese hábito lector en nuestros estudiantes. Lo otro es que en matemática no trabajamos los materiales. Y respecto a la comunicación, antes de saltar, y acá a los directivos, hacerles conocer que los textos, en 2018, 2017, se repartieron textos muy interesantes y bonitos por grados, para que estén en las aulas. Esto se tiene que retomar. Esto tiene que estar dentro de las aulas para que el niño se acerque al texto, cambie y desarrolle ese hábito de la lectura, porque si no, no vamos a lograr y vamos a tener siempre este distanciamiento del niño con el texto. Y quitar de repente, a veces, muchas veces en primaria, a los de quinto, sexto, le decimos que nos lean una obra. El niño ve que el texto es inmenso, complejo y no lo lee. Hablamos de textos pequeños. Hay textos pequeños complejos para que vaya viendo, comprendiendo y vaya desarrollando, y todo tipo de textos. No nos quedemos, a veces nos quedamos solamente con textos narrativos, historietas, leyendas y nos olvidamos de los otros tipos de textos. Hay que utilizarlos todos. Hay que poner un periódico, una noticia, que eso lo encuentran en su día a día el estudiante. A veces va en secundaria, por ejemplo, hay muchos niños que les gusta ver los deportes, salen ahí, van a una tienda de revistas donde venden periódicos, se quedan mirando y leyendo. Es importante, y eso falta a veces colocarlos en una biblioteca de aula. Respecto a matemática, tenemos que ir trabajando con la tiendita. Retrocedamos en primaria a la tiendita. ¿Por qué es importante una tiendita? Incluso hasta secundaria, porque uso papelotes, pongo las envolturas de los productos o dibujos, le pongo precios, ya sea en enteros, en decimales, y puedo ir trabajando esta parte de lo que es la matemática. Que vayan construyendo. Para el docente a veces es difícil hasta elaborar o crear un problema. Voy todavía buscando un texto para hacer mi sesión. Enseñarle al niño a que empiece a producir textos. Mejor dicho, a enseñarles a los niños a elaborar problemas, que esa es la necesidad que hoy ya tienen los niños, no pueden elaborar, pero si yo le pongo una tiendita, él puede sacar problemas mirando el papelote, mirando los precios de los productos, elaborar problemas en cantidad, trabajar los espacios. La matemática hay que hacerlo lúdico, en primaria más todavía, puedo trabajar a partir de juegos. ¿A qué niño no le gusta jugar? Por ejemplo, jugar a las escondidas, a ver cuál ha sido su desplazamiento. Con ese juego puedo trabajar desplazamientos, a la gallinita ciega. ¿Cuántos juegos puedo trabajar? Incluso a los bailes, cuando voy a trabajar desplazamientos, derecha, izquierda, paso adelante, paso atrás. ¿Cuántas cosas que tenemos para poder trabajar de acuerdo a esta parte
de representación vivencial. ¿Con qué necesidad que el niño aprenda a ubicarse, a decirte, a no perderse, a decirle dónde queda su casa, te lo puede explicar, 2 cuadras de frente, dobla a la derecha una cuadra, o poner referencias, puntos de referencia, pero eso nos falta. En todas las competencias podemos trabajar. La matemática es bonita cuando es lúdica y hacemos que el niño le guste la matemática y no rechace estas competencias matemáticas. Tenemos que ir mirando desde ese lado para poder nosotros cambiar también nuestra parte pedagógica. Sé que muchos utilizan, lo están trabajando, pero sería que también todos dejemos de repente, todavía nos cuesta llegar a trabajar el enfoque por competencia, seguimos todavía manejando algunas cositas tradicionales que nos molesta, como le decía, en matemática todavía veo mucha ejercitación, vamos a ejercicios, no vamos a problemas, y en la vida no hay ejercicios, en la vida hay problemas que voy a encontrar en todo lugar y tengo que saber resolver un problema, no un ejercicio. No voy a encontrar en la calle un ejercicio como diga 2×3 o 5×8 o la tabla o la raíz cuadrada, pero sí voy a encontrar problemas de decir, necesito comprar para mi casa tal cantidad, tengo la ventana, ¿qué tengo que hacer? Medir la ventana, como se tiene que hacer en secundaria o en primaria. Entonces, partir de situaciones de su vida diaria. Enseñarles también de acuerdo a estas situaciones problemáticas, de acuerdo a su edad y grado. Muchas veces todavía vemos que el profesor en 6º grado o en 5º grado trabaja multiplicaciones con 6 dígitos dentro de su problema. Cuando sale una respuesta media hoja del cuaderno y sale una cantidad inmensa, que a veces yo le digo al mismo profesor, a ver, léalo, y tiene dificultades. Imagínese el niño. Yo le digo, ¿para qué le enseño a ese niño en ese grado si no va a poder utilizar esa cantidad en ninguna parte de su vida? Tengo que trabajar con situaciones que lo acerquen a su vida real y simuladas a lo que puede pasar en el mañana o en el pasado. A eso vamos, y igual cuando trabajo las otras áreas. Ahora, respecto a los tiempos, hay que tener bien, antes cuando hablaba la psicóloga, pues me escuchaba, en el caso de primaria más que nada, no se puede tocar las horas, si yo quiero ampliar para el refuerzo escolar, no puedo tocar las horas de arte ni educación física, porque esas son las áreas que nos ayudan justamente a trabajar bastante la parte socioemocional de nuestros estudiantes, que es necesario. La creatividad, la imaginación está en arte, entonces no podemos quitar, tenemos que ir mirando siempre en la cantidad de las áreas o las otras horas de las otras áreas para poder avanzar más. Bien, entonces, como les decía, acá tenemos ya los recursos. Ahora vamos a pasar, antes que nos gane el tiempo, a darle una mirada a lo que es esta parte de las fichas y las guías de orientación. En refuerzo escolar viene una ficha con su guía, y esta guía de orientación está de acuerdo a lo que, cómo va a ir trabajando con estos niños. En el caso de primaria, sí, como les decían antes, tengo que poner en niveles a mis estudiantes, por ejemplo, pero hay que tener criterios para hacerle ver que no lo estamos excluyendo. Por ejemplo, en este caso es una guía de orientación del 4º grado. ¿Y por qué dice desempeños nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4? Porque en mi aula del 4º grado voy a encontrar niños que están con logros de aprendizaje de 4º grado, que son poquitos, pero también voy a encontrar niños que están con logros de 3er grado, de 2º, incluso hasta de un 1er grado. Y como decía, a veces puedo encontrar incluso con más, o de repente también puedo encontrar en un nivel 5, pero es poquito, 1, 2, que puede haber, sí puede haber. Entonces, acá vemos que en esta ficha, que es una ficha, voy a trabajar con 4 niveles de necesidades de mis estudiantes. Entonces, voy a tener criterios, como ya tengo mi diagnóstica, yo voy poniendo a ver niños que necesitan más, de repente no leen ni escriben en mi primer grupo, pero por criterio puedo decir, a ver, voy a formar el equipo tal, con tales niños, y el profesor sabe, tiene ese diagnóstico. Y como ustedes ven, acá está la gradualidad y complejidad. Por ejemplo, en esta actividad, dice, nos divertimos representando números de 4 cifras. En el caso de cada nivel, tiene una evidencia, hasta dónde va a llegar.
En el caso primero va a ir a representar unidades, grupos de unidades, grupos 3, 4, 5, de acuerdo al juego. En el nivel 2 va a construir la decena. En el nivel 3 va a construir la centena a partir de la decena y así en el cuarto hasta las unidades de millar. Entonces, pero esto es una sola ficha para el aula. Entonces, ¿qué cosas tiene mi guía? Ya tiene esta parte de los desempeños y están las orientaciones para ver cómo debe ir mediando el docente con sus estudiantes. Por ejemplo, viene un análisis previo, dice actividades previas. ¿Qué cosas tiene que hacer antes de dar la ficha el docente al estudiante? Leer la ficha, leer, ¿para qué va a leer la ficha? Para que vea con qué cosas va a trabajar, cuáles son esos materiales. Acuérdense que en refuerzo son fichas de desarrollo, no son fichas de ejercitación, recuerden. Entonces voy a leer la ficha para tener claridad cómo voy a trabajar, voy a ver la guía, cómo me va a ayudar a mediar o retroalimentar, voy a ver la guía para ver qué recursos y materiales debe estar en la mesa de cada equipo para poder trabajar durante esa mañana y elaborar los dados, en este caso el recurso, que hay un anexo también. Acá viene en esta ficha, por ejemplo, va a ser anexos, y como va a ser un juego, va a trabajar con dados, y ahí están los dados, ¿no? Dados para un primer equipo, para el segundo equipo, para el tercer equipo, y fíjense la gradualidad y la complejidad. La complejidad es que van agregando cantidades hasta llegar, pero son cantidades que el niño lo maneja en su vida diaria, no son cantidades inmensas, como a veces decimos de 4 dígitos, 5 dígitos o 6 dígitos. ¿Qué tiene la guía? La guía tiene una descripción de la actividad. ¿Cómo voy a ir trabajando, en este caso en primaria, con cada uno de los estudiantes? Que esto a diferencia en el nivel 1, en el nivel 2, fíjense esa escalera, pero mi propósito es, de esa ficha, está en función al nivel 4, porque el propósito de grado es eso, no puedo poner un propósito de grado, porque ahí sí lo estaría excluyendo, decir que mi niño no sabe y está con ese nivel. Yo tengo que hacerle transitar a que suba esta escalera y llegue a ese nivel 4. De repente no va a llegar a un nivel 4 en un solo día, pero esta ficha no es para trabajarlo en un solo día, es para trabajarlo en 2 o 3 días, para que este niño de primer grado transite al nivel 2, transite al equipo 3 y pueda acercarse, que de repente no llegó a acercarse, pero vaya a llegar que la mayoría llegue, al menos llegue a un tercer nivel, o trate de llegar una gran mayoría al cuarto, ¿no? Entonces, esta ficha se aplica, no es aplicable solamente para una sola vez. En el caso de secundaria no tiene esta forma, en el caso de secundaria sí vienen, están colgados las fichas del 1 al 19, el día 1 aplico la ficha 1, en la siguiente la ficha 2, de acuerdo a la enseguida lo puedo retomar, si no han logrado la gran mayoría, y van trabajando de esa manera, ¿no? Con todos. Viene unas orientaciones previas, dice, por ejemplo, inicia tu actividad con gestos de amabilidad, de entusiasmo, haz que se sientan bien. Pues acá puedes aprovechar el momento para hacer algunos ejercicios de relajación, de ver un poquito de la parte emocional, etc. Proporcionar el material a todos los integrantes y darle un tiempo para que exploren esos materiales. Y yo les puedo decir, a ver, ¿para qué lo pueden utilizar esos materiales? ¿En qué cosas pueden utilizar? Sin decirle antes qué es lo que tienen que trabajar. Y después de que hayan explorado, analizado y visto, recién le digo, bueno, hoy día vamos a utilizar esto y le presento el propósito de la sesión, ¿no? Entonces, establece ahí las preguntas, de ahí viene ya las actividades de la ficha. En las actividades de la ficha tenemos dos tipos de atención, simultánea y atención diferenciada. En la simultánea es para todos. Por ejemplo, las actividades simultáneas, yo voy a recoger los saberes previos con todos, pero las preguntas tienen que ser para todos, no preguntas solamente para los niños que saben, también para que los que no saben. Formar esos equipos de trabajo, darles materiales, entregarles la ficha, que revisen su ficha, que lean las reglas del juego, en este caso va a ser un juego, y lo puedan trabajar. Y de ahí viene la atención diferenciada. En esta atención diferenciada, ahí vemos cómo va a ir trabajando con cada equipo. El nivel 1 es en el equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4.
Y ahí le dice cómo puede ir mediando, cómo puede ir retroalimentando de acuerdo a esas cantidades. Como ahí vemos, por ejemplo, en el nivel 1, van a trabajar con dados que no pasan de 10, van a construir grupos de 3, 4, que ahí está ese niño hasta llegar a la decena. En el segundo grado ya va a haber decenas, en el tercero las centenas y en el cuarto la unidad de millar. Con las preguntas siempre en todas, cómo debo ir mediando, como lo vemos acá. Esta es la guía, no es la ficha todavía. Entonces acá vemos cómo, por ejemplo, al final de cada juego y el niño llegó a construir un grupo de 9, llegó a juntar, a decir que cuando yo junto dos cantidades, ya va yendo a hacer incluso la adición. En el segundo grado, aparte de formar, ya adicionar, formar, sumar, va a ir reemplazando ya 10 fichas y construyendo la noción de la decena. Y va haciendo un canje con la base 10. Pone que una decena es igual a una barrita y hace un canje a una decena. Y después va a ir representándolo en material concreto y también después vamos a ir al material gráfico y simbólico y en el tablero posicional. Igual en el otro va a ir construyendo ya no la decena, sino a mayor cantidad de decenas ya puede construir y pasar a una centena. Pueden haber centenas de unidades de acuerdo a lo que le sale en el juego. Y en el último va a trabajar ya incluyendo hasta la construcción de la unidad de millar. Alcance con la unidad de millar, una unidad mayor, ¿no? Entonces, ese es el proceso que tiene la ficha. Vamos a seguir viendo. Sigue las orientaciones. Acá dice registrando las jugadas. Con todos registra. En el primer grado todavía no usa el tablero de valor posicional porque todavía no le piden, pero en el segundo ya va utilizando el tablero de valor posicional, al igual que en el tercero y el cuarto grado, pero ya ampliando. En el caso del segundo grado, el niño que tiene aprendizaje de segundo va a usar la unidad de decena, en el otro ya va a ir a la centena y a la unidad de millar. Y ahí están las preguntas que van a seguir, que le va a ayudar a mediar qué puedo preguntarle a ese estudiante sobre lo que va trabajando en ese momento en las fichas. Después tenemos unas consideraciones finales que también son simultáneas para todos. Acá viene incluso la que aprendieron, la metacognición. Acá también falta de repente poder completarle la transferencia para qué aprendieron, cómo les sirve en su vida diaria. Y de repente hacer, si no han entendido en esta parte, yo puedo sacar las ideas fuerza de lo que es el juego y a qué es lo que han aprendido en el juego, ubicar en el tablero posicional los dígitos de acuerdo a una cantidad, puede llegar, ¿no? Las consideraciones finales, esto se ha repetido, y acá tenemos la ficha. Esta es la ficha, en el caso de primaria, pero la ficha, como le decía en secundaria, sí, no tiene este esquema, está 1, 2, 3, 4 seguido, con ese gradualidad y todo eso para trabajarlo en una forma diaria. En este caso, por ejemplo, en refuerzo escolar, vemos el título, nos divertimos representando números de 4 cifras. El propósito de esta ficha, vamos a ir viendo, la estructura en primaria es diferente a la de secundaria. En secundaria no tiene esta estructura, es corrida, uno diario. Una ficha 1, ficha 2, ficha 3 están colgados hasta la 19 para trabajarlo en una forma correlativa. En el caso de primaria se ha presentado esta situación porque es más complejo en ello. Entonces, acá en esta ficha vamos a ver que la situación es igual para todos, para la ficha 1, para la ficha 2, todos van a partir del juego y van a buscar qué es lo que van a obtener al final del juego, ¿no? Entonces, acá tenemos criterios en la ficha, criterios para que ellos puedan evaluarse después, de repente pintarlo de acuerdo a cada equipo y con un lenguaje sencillo. El propósito, la situación, los criterios están escritos en una forma sencilla para comprensión del estudiante y están en función al estándar. Ahí ven ustedes las capacidades, las 4 capacidades que se va a trabajar movilizando. Hay que ir mirando que acá no nos va a ayudar si nosotros, por ejemplo, tenemos que evaluar en función a la competencia, en función mirando a esas capacidades.
Ahí me voy a ir dando cuenta si se estoy movilizando competencia. Acá no me habla de solamente trabajar un desempeño, sino todo lo que corresponde a esta noción matemática, ¿no? Después vemos, por ejemplo, y acá tenemos la ficha 1. La primera parte es para todos y la ficha 1 ya empieza acá. Dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos un set, tenemos el anexo para elaborar los cubos y la base 10. De ahí, las reglas del juego para todos son iguales, van a lanzar los dados, buscar las cantidades, registrar esas jugadas, esos tiros de dado, para ir viendo, por ejemplo, en este caso, van a ir viendo cuánto le salió en el primer dado, cuánto le salió en el segundo dado cuando tiró los dos dados. Este para la ficha 1, fíjense que va desde lo más sencillo y al costadito están las preguntas para que él vaya viendo. ¿Cuántos cubitos dibujaste? Si sacó, por ejemplo, 3, tiene que dibujar ahí el niño 3 cubitos. Entonces, si me salió 3, llegar a ir viendo esas nociones de construcción de número que está todavía en una alfabetización inicial ese estudiante, ¿no? Entonces vemos, sigue la segunda jugada, tercera va reforzando ese trabajo. Fíjense que todo es desarrollo, acá no hay respuestas para marcar. Tiene que desarrollar su actividad. En la ficha 2, acá tenemos la ficha 2, igual, fíjense, nosotros partimos de esa misma situación, ya necesita más la base 10, ya hasta las decenas, juega, lanza dados, salen cantidades, va construyendo con esas cantidades la decena y haciendo su canje. 10 cubitos es igual a una decena, un canje de una unidad mayor. Y va a después representarlo estos 15 que tenía como unidades, ya representando con canje, viendo con la de una decena y 5 unidades sueltas. Y acá va complejizándole el trabajo, acá ya va utilizando el tablero posicional, pero no solamente para ir a lo simbólico, al algoritmo, sino también para que él pueda representar por qué ese canje, por qué canjeé, si acá puse tengo 15 unidades, por qué canjeé con una decena para pasarlo y ubicarlo, por qué la decena. Igual va a ir desarrollando y abajito ya después, acá hay uno que puse una decena, pongo 1, entonces va viendo la parte simbólica. Y siguen las preguntas, en este caso, ¿cuántos cubitos tiene la unidad? ¿Cuántos cubitos? Y acá las preguntas de complemento, de mediación con el niño. Igual en la segunda jugada y la tercera ya para que ellos vayan resolviendo solos. En el equipo 3 también tenemos la misma situación. Partimos, solamente se va ampliando, en este caso la base 10, porque va a construir hasta la centena, la cantidad de los dados también ya no son las mismas, son con números mayores, las reglas son iguales, va a lanzar dados, va a construir, va a hacer adiciones, pero con más dígitos, y va a seguir el mismo proceso, ¿no? Solamente le he corrido una columna más, en este caso las centenas, tanto para el concreto como para el simbólico, y las preguntas para ir cerrando con el equipo 3. En el equipo 4, igual a unidad de millar, he trabajado, fíjense que he trabajado las nociones de canje y llegar a unidades mayores. A esto tienen que llegar todos los demás grupos al final, o acercarse al menos una gran mayoría, ¿no? Igual cuando aumentamos la columna, la unidad de millar, y que trabajen también en lo gráfico concreto, pueden hacerlo. A veces muchos hacen en una hoja de papel bond, lo enmican y tienen para trabajar todo el año, ¿no? Y como una hojita para poner ahí material concreto o trabajar con plumones, incluso con poner cantidades en lo que es la parte simbólica y después borrándolo como está enmicado, pueden utilizar los plumones y borrarlos, ¿no? Y así poder trabajar estas 4 fichas. ¿Y por qué razón estamos trabajando esta parte como debe ser? Porque encontramos, como les hemos dicho en un primer momento, en este caso, en este aula de 4º grado, niños que todavía tienen aprendizaje de 3º, de 2º y hasta de 1º, incluso de repente hasta un inicial, por ejemplo, con aquellos niños que no leen ni escriben nada, en comunicación, por ejemplo. En el caso de primaria, ¿por qué esta ficha tiene que trabajarlo en más días y no solamente en un día? Si yo aplicara la ficha 1 hoy día, la ficha 2, el segundo día, ese niño solamente va a trabajar
su nivel de aprendizaje y se está reforzando sobre su equipo nada más. Lo que yo necesito, si esta ficha lo trabajo 2, 3 días, yo tengo que hacerlo transitar de un primer grado, de un equipo 1 a este equipo 2, al equipo 3, con esa mirada que tengo que llegar yo a este equipo 4. Ese es el refuerzo. La ficha no puede ser elaborada en un solo día, sino dónde está el tránsito de esos niños. Esa necesidad, porque donde quiero el logro de aprendizaje de grado es justamente el equipo 4. Ahí tienen que acercarse. Entonces, no es trabajarlo en un solo día. Y acá hay que ir viendo dos cosas. Las fichas de refuerzo escolar para todos es igual. A veces me van a preguntar, ¿pero qué hago en 3 días con este equipo 4? Este equipo 4, el primer día yo le puedo decir que hagan todos, porque de repente, como a veces pienso que ya todos saben, puede resolver toda la ficha, puede avanzar desde el 1 hasta el 4, porque ya maneja un poco, pero de repente ahí encontramos necesidades que todavía no lo ha logrado. Entonces, puedo trabajar con ellos todos el primer día parejo. Con el segundo también va a empezar del primero, va a llegar hasta donde está su dificultad y ahí va a parar. Y de ahí es en donde empiezo yo a hacer el refuerzo, hacerlos transitar en el desarrollo. Transita al desarrollar. La ficha no puede salir a la casa. ¿Por qué razones? Si la ficha sale a la casa, esa ficha va a regresar resuelta por el papá, por el hermano, por cualquier familiar. No hemos hecho refuerzo. No nos va a ayudar. Se queda en el aula hasta que terminen. Una vez que terminen, puede llevárselo a su casa para que de repente lo repasen con el papá, lo vean y qué bueno. Y lo vuelvan a retomar desde un inicio hasta el final, a ver también para hasta dónde llega. Le puedo decir al papá, a ver, vuélvele a explicar que resuelva todo. Lo puede hacer. Entonces, con el equipo 4, puedo ayudarme a que si tengo 4 o 5 niños que ya están ahí, puedo formarlos como líderes que me apoyen en la entrega de materiales y me apoyen con los demás grupos, pero teniendo en cuenta que ellos no pueden mediar ni retroalimentar, porque acá hay que tener mucho cuidado, porque esos niños van a darle las respuestas o le van a decir así se hace, y lo que no queremos es que no le digan que así se hace, sino que el niño encuentre el error y a partir de ese error rectifique como una oportunidad de aprendizaje y llega a corregir él solo. Acá sí el docente tiene que tener cuidado en esa parte. Y si no, también al equipo 4 puedo hacerle una ficha adicional en la siguiente o darle los cuadernos de trabajo. Acuérdense que los cuadernos de trabajo que los sigan avanzando porque es necesario que con eso también formalicen lo que van aprendiendo, porque busco problemas tanto de suma, resto de cantidades para construir o ubicar en el tablero posicional. Hay estos ejercicios en los cuadernos de trabajo, porque son de las experiencias mismas que están en los cuadernos, las fichas están de acuerdo a las experiencias y a los cuadernos de trabajo. ¿Cómo se debe aplicar? Ya le hemos dicho, aplicar la ficha será tal para todos igual, con los 4 equipos. No le puedo dar partido, al equipo 1 le parto, lo desgloso, no, todo completo. Todos tienen que tener todo. A ver, de repente algunos del equipo 1 acabó la clase y otros de repente más hábiles pueden haber pasado hasta el segundo, que es mejor. Pero si no le doy uno, le estoy sesgando hasta donde pueda avanzar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Se sugiere realizar, a veces, si ustedes ven otras sesiones o a fichitas complementarias, pero de desarrollo puedo hacer más que nada para el equipo 4, que va a terminar. A la final, fíjense, el primer día voy a empezar. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que mis niños están transitando? El primer día empecé con 4, el segundo día ya no hay 4 fichas, 4 grupos, de repente ya transitaron muchos, ya están en el segundo, los del segundo han pasado al tercero y así voy reduciendo grupos, porque se están acercando al logro de grado, ¿no? Entonces, tienen que ir viendo, resolviendo esos retos en cada equipo para poder llegar a lo que yo busco como docente o lo que busca llegar a que esos niños lleguen a esos logros de aprendizaje de grado. Hay que resaltar bastante la mediación, hay que hacer preguntas. En matemática a veces pregunta, en comunicación igual, preguntar y repreguntar al estudiante para hacer esa retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Olvidemos, todavía seguimos con esa reflexión elemental o en muchos casos no hacemos la retroalimentación. Solamente esperamos revisar productos.
y eso no me ayuda, ¿no? La interacción que debe ser importante entre docente y alumno, entre alumno-alumno, en equipos, en pares. Tiene que haber, para que haya un clima de confianza, el niño te pueda decir cuál es su dificultad que tiene y no se quede callado. Si no le damos confianza, a veces ellos no te dicen respecto a sus intereses, a esas necesidades o a sus logros que tengan otras estrategias para resolver. Resaltar en todo momento el uso del material, en este caso los textos, en este caso el material concreto para matemática, tanto para comunicación, ya sea estructurados, no estructurados, o lo que puedan utilizar del medio o de su contexto. ¿Cómo se retroalimenta al estudiante? Ya hemos dicho, se retroalimenta con preguntas y repreguntas, reflexionando sobre su propio aprendizaje del estudiante, que nos cuente, que nos diga qué cosa se ha tenido, cuál es esa dificultad, dónde está su dificultad, por qué no logró cerrar de repente un problema o responder. Darle los recursos para que él corrija, no le puedo decir yo que ahí está el error y bueno, le doy la respuesta y corrígelo. Hay que ver la retroalimentación reflexiva, que sean ellos mismos que identifiquen dónde se equivocaron. Nosotros mismos, cuando estamos elaborando nuestras experiencias hoy en día, estamos viendo que nosotros estamos aprendiendo haciendo, con errores, con dificultades y todo, y eso es bueno, porque eso me va enseñando que voy avanzando y mejorando mi experiencia, y no solamente esperando que me den o lo que tengo que dar, ¿no? Entonces, igual en el estudiante, identifiquen estos errores, estas limitaciones o esas fortalezas también que ellos tienen y lo expliquen ellos para qué, para ir tomando decisiones en ellos. ¿Cómo fue la actuación para que los estudiantes progresen en el desarrollo de competencias? Tienen que tener una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje. El docente tiene que ser muy observativo de cómo trabajan estos estudiantes, muy observativo de qué es lo que están haciendo para poder yo ir acompañándolo, para brindarle esa retroalimentación y desarrolle el niño competencias y no desempeños, como muchas veces lo vemos. Ver sus actuaciones esperadas, ver sus evidencias y sus actuaciones que me van a ayudar a poderlos retroalimentar y poder ver si están logrando o no las competencias deseadas que están programadas o el propósito que tengo con la actividad desarrollada. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!